Bienvenidos una vez más, yo soy Acuña García María de Los Ángeles y les voy a presentar cáncer de endometrio, así que vamos a empezar. Principalmente es muy importante conocer su epidemiología, así nos daremos cuenta que el cáncer de endometrio ocupa el segundo lugar a nivel mundial de neoplasias ginecológicas y en México ocupa el tercer lugar por debajo del cervicouterino y de ovario, además de que es muy frecuente en mujeres posmenopáusicas y que solamente el 20 al 25% son premenopáusicas y el 5% menores de 40 años. Además, la mayor parte de los cánceres de endometrio se diagnostican a etapas tempranas como la etapa 1 y 2 de la guía FIGO, que más adelante vamos a ver, con un buen pronóstico en general. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio está la obesidad, infertilidad, diabetes mellitus, menopausia tardía, dieta rica en grasas saturadas y el empleo de estrógenos exógenos sin uso de progesterona. Además, el uso de tamoxifeno, que es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno. Entonces, el cáncer de endometrio es muy frecuente y predomina en la variedad endometrioide. Además, se desarrolla por lo general en la perimenopausia y hoy en día se conoce el tipo 1 que se relaciona con el estrógeno y el tipo 2 que no se relaciona con el estrógeno y tienen diferentes perfiles genéticos, como es el tipo 1 que se origina de una lesión precursora, como es la hiperplasia típica o neoplasia intraepitelial endometrial. Esto nos va a proporcionar un mayor conocimiento de los genes involucrados en la carcinogénesis endometrial para conocer su mecanismo, la progresión y desarrollo de metástasis. Las primeras manifestaciones es la hemorragia vaginal irregular, sobre todo en pacientes posmenopáusicas. Además, en mujeres diabéticas mayores de 45 años y cualquier mujer mayor de 40, así como mujeres con citología cervical en donde se encuentre la presencia de células glandulares atípicas, además de presentar hemorragia transvaginal anormal, es muy recomendable la realización de la biopsia de endometrio, en donde se reconoce la hiperplasia endometrial como una lesión precursora. Además, las mujeres con alto riesgo son aquellas que cuentan con una historia familiar de cáncer de colon hereditario no polipósico y quienes sufren síndrome de Lynch tipo 2. Para ellas se recomienda un escrutinio desde los 35 años. Además, el uso de los estrógenos orales sin oposición está asociado en un alto riesgo para desarrollo de cáncer de endometrio, aún mayor en dosis altas a partir de 2 años de uso. Además, en pacientes que han padecido cáncer de mama que utilizan el tamoxifeno, el riesgo es sumamente elevado. Además, hay otros síntomas que se pueden presentar pero de forma más tardía, como es el dolor pélvico, la dispareunia y la disuria. El diagnóstico, cuando existe una sospecha de lesión maligna, se debe de iniciar con la historia clínica y exploración física completa, radiografía de tórax, exámenes de laboratorio y finalmente con una biopsia de endometrio. La realización preoperatoria de estudio radiológico tiene como objetivo detectar enfermedad extrauterina como afección ganglionar pélvica, paraórtica o puede ser ambas, extensión a los anexos o a otros órganos intraabdominales, así como la identificación de involucro del estroma cervical y magnitud de la invasión miometrial. Además, la sensibilidad de la tomografía computarizada para identificación de involucro al estroma cervical e invasión miometrial es menor del 20%, mientras que para determinar la afección ganglionar pélvica, paraórtica y enfermedad anexial es del 60% con una especificidad del 92%. Por otro lado, la resonancia magnética posee una mayor eficacia para identificar invasión miometrial y enfermedad ganglionar, ya que tiene una sensibilidad y especificidad de 87 y 100%. Por otro lado, se recomienda bastante la realización de un ultrasonido transvaginal basal previo al tratamiento con tamoxifeno, ya que en el transcurso de su uso ante un endometrio con espesor mayor o igual de 5 milímetros, independiente de si hay presencia o ausencia de hemorragia transvaginal, se recomienda la realización de una biopsia de endometrio, ya que es muy variable el tiempo en el que se desarrolla una lesión maligna. Posterior al empleo de tamoxifeno, se debe llevar a cabo una vigilancia estricta del endometrio,
después de suspenderlo por un periodo de 12 años. Además, el uso de raloxifeno, que es un antagonista selectivo de estrógenos, representa menor riesgo para el desarrollo de cáncer de endometrio. Además, si no hay acuerdo sobre el espesor endometrial considerado como sospecha de malignidad, se acepta que a partir de un grosor de 5 milímetros se recomienda realizar una biopsia. De los estudios de Langer y Gould se reporta un valor predictivo negativo de 99 y 100% respectivamente, con un espesor de endometrio menor de 5 milímetros y 4 milímetros en mujeres postmenopáusicas. Además, la clasificación de grado de diferenciación considera dos factores, que es el porcentaje de áreas sólidas y el grado nuclear. Además, teniendo en cuenta que los factores de alto riesgo de cáncer de endometrio son el grado histológico, la profundidad de infiltración miometrial, la presencia de extensión al cuello uterino y la afección de los anexos. Estos elementos son los que se evalúan durante el estudio transoperatorio, facilitando identificar al grupo de pacientes que pueden tener beneficio con la disección ganglionar pélvica y paraórtica. Dentro del estudio transoperatorio se debe informar la corroboración histológica del tumor, la presencia o no de infiltración miometrial, la extensión o no al cuello uterino, el grado histológico del tumor y la presencia de tumor en los anexos. La clasificación por etapas es quirúrgica histológica y se basa en los criterios de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, también llamada FIGO. Dicha clasificación consta de 4 etapas principalmente, iniciando con la etapa 1, en donde se encuentra un tumor confinado al cuerpo uterino, y esta a su vez se divide en etapa 1A, donde hay afección menor del 50% del miometrio. La etapa 1B cuenta con una invasión mayor o igual del 50% del miometrio. Por otro lado, la etapa 2, en donde se encuentra un tumor que invade el estroma cervical, pero no se extiende más allá del útero. Asimismo, en la etapa 3, hay un tumor que involucra serosa, anexos, ganglios retroperitoneales, vagina y ocitología peritoneal positiva. Esta también se divide en etapa 3A, donde hay un tumor que invade la serosa del cuerpo uterino y los anexos, la etapa 3B, donde hay afección vaginal parametrial, y la etapa 3C, donde hay metástasis a ganglios pélvicos o paraórticos o pudiendo ser ambos. Esta a su vez se subdivide en etapa 3C1, donde hay ganglios pélvicos positivos, y etapa 3C2, donde se encuentran ganglios paraórticos positivos con o sin ganglios pélvicos positivos. Y finalmente tenemos la etapa 4, en donde se presenta la metástasis intraabdominal, metástasis extraabdominal o involucro a ganglios linfáticos inguinales o a ambos, y la mucosa vesical o mucosa rectal. Esta también se divide en etapa 4A, donde se presenta una invasión tumoral de vejiga o mucosa de intestino o a ambos. La etapa 4B, en donde se presenta la metástasis a distancia, incluyendo metástasis intraabdominales inguinales. Como sabemos, los factores de riesgo más importantes de esta neoplasia son la invasión miometrial y la afección ganglionar, por lo que se requiere de una cirugía etapificadora completa que comprende de citología peritoneal, histerectomía total abdominal con salpingo o forectomía bilateral, linfadectomía pélvica y paraórtica bilateral en pacientes con tumores G3, invasión miometrial mayor del 50% o tumor fuera del cuerpo uterino. En el caso de una afección del estroma cervical, que es decir, etapa 2, en el abordaje quirúrgico inicial se debe realizar una histerectomía radical. Esta consiste en remover el tejido parametrial de la pared pélvica con sección de la arteria uterina en su emergencia y preservación de la arteria vesical superior, con disección de ganglios pélvicos y paraórticos en forma sistémica. Además, no se recomienda la omentectomía en forma rutinaria en pacientes con histología endometrioide.
La realización de linfadenectomía conlleva un mayor tiempo quirúrgico y de hospitalización, aunque no existe un incremento de la severidad de complicaciones, es muy recomendada por diferentes guías de diagnóstico, excepto en pacientes con histología endometrioide grado 1 o 2, invasión memetrial menor del 50% y evidencia de enfermedad extrauterina. Además, es muy recomendable la laparoscopía en pacientes con alto riesgo quirúrgico, ya que existe menor hemorragia transoperatoria y se disminuye el tiempo de estancia hospitalaria, además de la recuperación es mucho más rápida. Esta etapa corresponde a un 80% de los casos que se asocian con una supervivencia de 85 al 90% en la etapa 1 y en la etapa 2 con un 70%. Los factores que contienen pronóstico desfavorable son la variedad histológica no endometrioide, tumores G3, afección al miometrio mayor a 50%, presencia de invasión linfovascular y edad mayor a 60 años. La radioterapia postoperatoria externa disminuye el riesgo de recurrencia local sin que exista una mejoría en la supervivencia. Se han utilizado diversos agentes citotóxicos como quimioterapia adyuvante, como es el cisplatino, doxorubicina, plaquitaxel, epirubicina, ifosfamida, ciclofosfamida y doxorubicina liposomal. Además, el cisplatino y la doxorubicina, cuando se han utilizado como modalidad de tratamiento de agente único, han generado índices muy altos. Además, existe la evidencia de que puede concluir que una quimioterapia adyuvante, hoy en día los que se recomiendan son ciclofosfamida, doxorubicina, cisplatino o la combinación de carboplatino, plaquitaxel. En esta etapa, casi el 20% de los pacientes tiene una enfermedad extrauterina en el momento de la cirugía. La mayoría se encontrará en etapa 3, mientras que el 4 se presenta solo en el 5% de los casos. Además, existe una amplia variedad de manejos para esta etapa que incluyen la radioterapia dirigida al sitio afectado, radioterapia abdominal total, quimioterapia sola y radioquimioterapia. Por otro lado, en la etapa 3-4, los pacientes deben ser candidatos a un esquema de doxorubicina y cisplatino, que ha sido considerada por muchos años el tratamiento estándar para el cáncer de endometrio en etapas avanzadas. Dentro de la enfermedad recurrente, casi el 33% de las recaídas son localizadas en la pelvis y 66% se han diseminado a otros sitios. En presencia de recaída pélvica se puede intentar una cirugía con la posibilidad de exenteración pélvica, ya que pacientes con recaída local no susceptibles a cirugía y radioterapia son considerados para un tratamiento sistémico que puede ser hormonal a base de progesterona o con quimioterapia, debiendo tomarse en cuenta el estado funcional del paciente. La quimioterapia para la enfermedad recurrente ha sido basada en doxorubicina, epirubicina, cisplatino y paclitaxel. Dentro del tratamiento hormonal con un agente progestacional, por lo común acetato de medroxiprogesterona, es una opción sobre todo en pacientes con tumores de bajo grado, con receptores progestacionales positivos y con intervalo libre de enfermedad largo, con lo que se puede esperar respuesta en pacientes hasta de un 37%. Además, se aconseja un seguimiento cada 3 o 4 meses durante los 3 primeros años, con historia clínica, examen físico que incluirá las áreas linfoportadoras y tacto rectovaginal. Por último, a partir del tercer año, las evaluaciones deben ser cada 6 meses. Y para finalizar, como ya hemos visto, ocupa uno de los primeros lugares tanto mundialmente como nacionalmente. Por eso es muy importante tomar las medidas adecuadas y la atención necesaria. Muchas gracias.